Lo prometido es deuda y vamos a hablar de deuda, claro que vamos a hablar de deuda. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI, Economistas de Izquierda, colaborador de numerosas publicaciones de aquí y del exterior, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda. Hola Eduardo, ¿cómo está? Claudio Bevilacqua lo saluda, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Buenas tardes y gracias a ustedes por llamarme. Bueno, bien, es la segunda vez que los llamamos este año porque estamos inquietos. Estamos junto a Claudio Gallo, acá mi compañero de piso, que en algún momento también le va a hacer alguna pregunta. Y bueno, esta preocupación que hay en la economía del país y la preocupación que hay del gobierno por pagar la deuda externa también y por conseguir los dólares que le hacen falta para pagar, porque está claro que Argentina no tiene el dinero para pagar los compromisos que se vienen, ¿no? ¿Qué se viene, Eduardo, después de este diciembre? Bueno, vamos a ver, porque hay que ver finalmente cómo es el acuerdo con el fondo, ¿no? En realidad, hace 6-7 meses atrás uno podía decir que tenía más o menos las claves de cómo sería el acuerdo. Hoy se enmarañó todo, no se sabe absolutamente nada, ¿no? Claro. Hubo cambios acá, hubo cambios en el fondo, las elecciones en el medio que produjeron cambios. Lo que sí uno puede decir es que el partido de la deuda, el partido de los pagadores seriales, está funcionando, digamos. No hay ninguna fracción política de las grandes en el país que no quiera pagar la deuda. Tanto el oficialismo, la oposición, algunas variantes menores, ¿no? Los únicos que se oponen al pago de la deuda y que van a votar en contra en el Parlamento son los diputados de izquierda, nadie más. Claro. Por lo menos por ahora, no sé si habrá algún rebelde por ahí, pero por ahora no se ve eso, más allá de declaraciones, ¿no es cierto? Claro. Ahora, esto se da, ¿sí? Dígame. No, decía que podemos coincidir en que tantos oficialistas como opositores, si hay algo en que se ponen de acuerdo, es en pagar la deuda. Sí, en general sí. Bueno, ayer hubo declaraciones de Grabois, el dirigente del MTE, sí, que dijo que los dos diputados de él no lo votarían, ¿no? Claro. Que son del espacio de él dentro del Frente de Todos. Claro. Puede ser, yo no lo sé, ¿no? Sería bueno que una actitud de ese tipo. También hay 3 diputados que pertenecen a la corriente clasista y combativa, que han hecho muchas declaraciones en contra de la deuda. Claro. No sé qué posiciones van a tomar, ¿no? Claro, ellos forman parte del gobierno, pero están, como digamos, de una manera opositora en ese sentido. Exacto, habría que ver si finalmente cumplen con votar o no. Pero esto se da en una situación muy particular, porque por un lado uno tiene que la economía está creciendo y este año va a terminar entre el 9 y el 10%. Va a lo mejor más cerca del 9,5%. Eso lo que significa que por lo menos va a haber 2 puntos de arrastre para el año que viene, y lo que se está discutiendo es si el año que viene la economía va a crecer un 4 o un 4,5, 5%. Sí. Ahora, es una economía que no está traccionando fuerte el crecimiento por ahora del empleo y mucho menos de los salarios. Hay una leve recuperación en el empleo privado formal, no muy grande, pero recuperación al fin, y ese sector en promedio está manteniendo el valor de los salarios frente a la inflación de este año, pero sigue perdiendo fuerte frente a los 3 años anteriores, ¿no? Claro. Ahora, el sector estatal y el sector informal están perdiendo fuertemente en la capacidad adquisitiva de los salarios, ¿no? Por eso que esto no se ve, hay una recuperación de la economía, pero no está impulsada por el consumo. Está impulsado porque hay recomposición de stock, está impulsada porque hay mayor inversión pública y privada, pero no hay una gran demanda, ¿no? Claro, claro. Esto desarma totalmente, por ejemplo, la posición de los neoclásicos que plantean que hay una inflación de demanda producto del exceso de dinero en la plaza. Cosa que eso es cierto, que hay mucho dinero en la plaza, pero eso no se verifica en la demanda. Entonces, la demanda no está explicando la inflación, como tampoco la explica el aumento de costos. No hay una inflación de costos, porque los principales componentes del costo de producción están casi congelados. Los salarios están, en el mejor de los casos,
como decía, equiparan la inflación, pero tiene una pérdida muy grande. Claro. Las tarifas están congeladas, el dólar está prácticamente parado. No hay muchos gastos que suban el consumo, que suban el costo de las empresas. Por lo tanto, tampoco hay inflación de costos, ¿no? Entonces, acá uno se da que hay un crecimiento de la economía con las características que estamos diciendo, pero al mismo tiempo hay un proceso inflacionario que está en el 50% y es una inflación que no es ni de costo ni de demanda. Es una inflación de expectativas. Y estas expectativas están centradas ¿en qué? En el problema de la deuda externa. En realidad, lo que está dominando toda la situación económica, y no de ahora, durante todo este año, es el problema de la deuda y sobre todo la deuda con el FMI, que, bueno, está la discusión que todos sabemos, que ahora vencen otros 1.800 millones, más una cuota de capital e intereses, sí, que se pagarían, pero que ya los vencimientos del primer semestre del año que viene no se pueden pagar. No se pueden pagar. El año que viene vencen 19.000 millones y el otro año vencen unos 18, 19 de nuevo. En total 38.000 millones en 2 años, que eso es absolutamente impagable. Claro. Incluso, aun cuando se logra hacer un acuerdo a 10 años, con 3 o 4 años de gracia, ese acuerdo tampoco es impagable, porque los cálculos que hemos hecho da que más o menos, si uno suma lo que hay que pagar por el acuerdo con el fondo, más lo que empieza a pagarse con el acuerdo con los bonistas privados en el 2025, más hay deuda de las provincias, que algo siempre hay que pagar, más otras pequeñas cosas. Bueno, en total se le van 10, 12.000 millones de dólares por año. ¿De dónde lo sacan? Aun cuando hago el acuerdo con el fondo. La perspectiva que hay, que acá si se hace este acuerdo con el fondo a 10 años, salvo que haya otras cosas que desconocemos, pero en las condiciones normales, dentro de 5 años hay otra crisis de deuda y marchamos a una nueva renegociación. Claro. Con el fondo y con los privados de nuevo, ¿no? Claro. Entonces se corre el riesgo de entrar en el camino de Grecia, que Grecia estuvo planes de ayuda sobre planes de ayuda, ajuste sobre ajuste, nuevo crédito del fondo sobre crédito del fondo, y bueno, y se fue degradando hasta una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada. Claro. Fíjese usted las presiones que hay ahora sobre el tipo de cambio, están forzando una devaluación, cuando en realidad no hay tantas condiciones para una devaluación. Es cierto que no hay fondos para pagar a partir de enero, pero de todas maneras es cierto que el gobierno tiene por ahora las reservas como para hacer frente a esto, ¿no? Incluso, sí, dígame. Sí, perdón que lo interrumpa, porque se me van algunas cosas o algunos conceptos que usted me va dejando picando ahí. Por ejemplo, cuando uno habla de crecimiento, ¿no? La economía está creciendo. En realidad, digamos, bienvenido el crecimiento, pero lo que está pasando es, como usted también decía en algún momento, es la recuperación de la pérdida de hace muchos años, ¿no? De que venimos de arrastre de pérdida de muchos años. Y la otra pregunta que me queda a mí colgando ahí es, digamos, porque hay sectores que hablan de que hay que honrar la deuda, ¿no? Digamos, la deuda hay que honrarla, hay que pagarla. Claro. Bueno, sí, dos cosas. Si este año se crece al 9,5%, es más o menos, se recupera la totalidad de lo perdido por la pandemia el año pasado. Claro. O sea, se vuelve a lo que sería el 2019, digamos. Sí. En ese sentido. Ahora, si el año que viene se crece 4 puntos, bueno, ahí va a iniciarse un periodo de expansión de la economía que veremos con qué características, ¿no? Esa sería la cuestión. Pero lo que es cierto es que la economía este año se está recuperando mucho más de lo que se preveía. Fíjense ustedes que el Fondo Monetario Internacional estima que, todavía sigue estimando, que este año el PBI argentino crece 7,5 y el año que viene 2,5. Los cálculos que siempre hace el fondo a veces sobreestiman y a veces, como en este caso, subestima, porque al subestimarlo tiene más argumentos para decir el año que viene tienen que ajustar más porque la economía no va a dar tanto, ¿no? Entonces, parte de las discusiones que hay es cuánto va a crecer, para el acuerdo con el fondo, cuánto va a crecer, cuánto va a terminar creciendo la economía este año y cuánto va a crecer el año que viene, porque de eso depende cuánto es el déficit fiscal primario y cuánto se le va a poder pagar al fondo o no. Claro. Esa es la situación. Ahora, la otra situación, sí, es lo que decía, hay un partido de la deuda que señala
que en cualquier condición las deudas hay que honrarlas, y las deudas cuando se honran hay que pagarlas, ¿no? Inclusive hay una contradicción muy grande, porque desde el propio gobierno, la carta que los senadores oficialistas del Frente de Todos le enviaron a la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, donde dicen con pelos y señales cómo fue el procedimiento del endeudamiento que tocó el gobierno anterior, y es una carta muy bien hecha por gente que sabe de qué se trata. La querella criminal que empezó el gobierno e impulsó el presidente de la Nación contra los que hicieron este fraude de la deuda. El propio presidente de la Nación le pidió al Banco Central un informe. El Banco Central hizo un informe impecable donde dice por qué el gobierno se salteó todas las condiciones que hay que tener para poder hacer un endeudamiento de este tipo. No tomó en cuenta ninguna de las normativas del Banco Central. Claro, entonces le dicen todo eso, Cristina Fernández de Kirchner dice esta deuda es impagable, esto el propio presidente de la Nación ha dicho esta deuda es un fraude. Ahora, después de decir todo eso, se le dice a la gente, estamos haciendo la mejor negociación posible para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Es casi esquizofrénico, pero es porque lo que prima es lo que usted dice, las deudas hay que honrarlas, sin ni siquiera investigarlas y decir, bueno, ¿qué hay de legítimo y qué de ilegítimo en esta deuda? Porque hay algunas partes de la deuda que deben ser realistas, porque los estados compran insumos, así como compran vacunas, compran otros medicamentos, compran equipos para las obras públicas, en fin. Los estados importan cosas, claro, pero no es digamos, hay que delibrar esa parte de la deuda, es evidente que hay que pagarla, pero la otra deuda, que es deuda financiera sobre deuda financiera y tomada sin guardar los recausos, incluso el Fondo Monetario Internacional tergiversó sus propios estatutos para darle a la Argentina un crédito que excedía totalmente las posibilidades de la economía argentina, y el Fondo Monetario lo sabía eso, a tal punto que uno de los directores del Fondo Monetario, que actualmente es el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo, nosotros dimos ese crédito por orden de la administración de Estados Unidos, que era el presidente Trump, para favorecer las elecciones de su amigo Mauricio Macri. Más claro echarle agua, ¿no? No, claro. Está todo dicho. Claro. Alberto, perdón, Eduardo, no Alberto. Eduardo, Claudio Gallo, que está acá al lado mío, le va a hacer unas preguntas. Bueno, como no, adelante, Claudio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué podría pasar si no se pagara la deuda en términos económicos? ¿Qué ocurriría en nuestro país? ¿Se abrirían las puertas del infierno? ¿Saldrían todos los demonios? ¿Qué pasaría? Eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dicen, asustan. Dicen que el país va a quedar aislado financieramente, que vamos a quedar aislados en términos comerciales, no vamos a poder vender ni comprar, etcétera, etcétera. Ahora hay que analizar detenidamente esas cosas, porque, por ejemplo, aislados financieramente estamos ahora. Claro. El país desde el año 2017 está aislado. Nadie le presta un peso, y sería una locura que cualquier gobernante argentino tomara deuda ahora que tenés que pagar alrededor del 18% anual en dólares. Sería una locura más grande que la que hizo Macri todavía, ¿no? O sea que aislados estamos aislados. Cuando pasa eso, dice, sí, no, bueno, pero el Estado sí, porque el Estado emite, se puede autofinanciar, pero tenemos el problema de las empresas privadas que no tendrían acceso al crédito. Cosa que es falso. En primer lugar, las empresas privadas que hegemonizan la economía argentina, hay muchas que son multinacionales que se financian con el dinero de sus casas matrices a tasas irrelevantes cuando ellos quieren. Después hay otras grandes empresas que tienen acceso en cualquier condición al mercado de crédito. Habría un problema probablemente en las pymes y en las pequeñas y medianas empresas, las de esas que buscan financiarse en el mercado mundial, pero bueno, eso el Estado tiene que buscar una forma de resolverlo. Eso no sería la mayoría del financiamiento para el sector privado, por un lado. Por otro lado, está la posibilidad de recurrir a mecanismos de financiamiento chinos e incluso de Rusia. O sea que, desde ese punto de vista, financieramente, el país lo puede resolver. Hay la segunda cuestión, no vamos a poder vender ni comprar nada. Bueno, ahí habría que ver. Uno de nuestros principales compradores
es soja, de la soja, del aceite de soja, del poroto de soja, es China, Vietnam, la India. Ahora, ¿ustedes creen que por esa razón China dejaría de comprarnos a nosotros? Es muy difícil que pase eso, que nos deje de comprar porque nosotros no pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional. Nosotros exportamos muchos autos a Brasil. Y resulta que esos autos se arman acá con partes y componentes de los equipos que se los importamos de Brasil. Entonces Brasil dejaría de comprarnos los autos que nosotros armamos por lo que ellos nos venden. Es un poco difícil también porque hundiría también su propio comercio exterior. Entonces, bueno, y así se podrían analizar muchas cosas, ¿no? O sea que no es tanto que vamos a quedar aislados, etcétera, etcétera. Ahora, lo que hay que advertir, sí, que esto no es un camino de rosas, porque lo que dicen que esto sería el quinto de los infiernos, si decimos pelito para la vieja y no hacemos nada más. No, los que proponemos la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda, no proponemos dejar de cortar la deuda o no pagar la deuda en abstracto. Hay que hacer una serie de medidas complementarias, porque si no, se fuga del país hasta la plata que no hay, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener un control bancario importante, hay que controlar el comercio exterior, porque el comercio exterior, ahora lo sabemos, a través del tema de la hidrovía, hay un 30% de las exportaciones que son en negro, que no controlamos nada. Entonces, el Estado tiene que participar en ese comercio, controlarlo mejor y ahí va a tener mayores ingresos, ¿no? Y con eso hay otra serie de cosas que el Estado tiene que hacer, que es hacer valer el peso del Estado en una economía que va a seguir siendo una economía de mercado, pero con un Estado que intervenga y regule mucho más de lo que hace ahora, ¿no? Mejor dicho, que lo haga en una forma más ordenada, dentro de un programa y de un plan, no en forma aislada y así de golpe, ¿no? Porque eso no sirve para nada. Lucita, no sirve para nada. Yo coincido plenamente con lo que usted acaba de decir. Ahora, hay ciertos actores políticos, como por ejemplo me viene a la memoria uno, Leandro Santoro, que dice que lo que usted está diciendo, no porque lo haya dicho usted, sino porque hay varios que lo dicen y lo decimos, es una completa irresponsabilidad. ¿Usted qué le contestaría a esta gente? Es más, en una entrevista Santoro dijo que los que decimos ese tipo de cosas es para salvar nuestra conciencia, porque sabemos que eso no se puede aplicar. Bueno, los argumentos de que es una irresponsabilidad es que ellos plantean que no hay salida, que la única salida es pagarle al fondo, no hay plan B. El gobierno también tiene eso, acá no hay plan B. Hay que ir a pagar al fondo, ordenar las cuentas, estabilizar la economía, y eso va a tener un costo social. En el mejor de los casos, hay que reconocer que Guzmán, toda esta negociación que hace, trata de morigerar con el menor costo social posible. Yo quiero creer eso, ¿no? Pero de todas maneras, sabiendo que un costo social hay, pero que parte de la idea de que la deuda hay que pagarla. Es decir, todos los que parten de la idea de que las deudas hay que honrarlas, para quienes sostenemos que va a ser peor pagar la deuda que no pagarla, esto es una irresponsabilidad total. Es así, pero no dan demasiados argumentos, no dan demasiados argumentos. Lo que es cierto es que son todos agentes políticos, un poco más, un poco menos, que están todos subordinados al gran capital financiero internacional, porque esa es la realidad. En última instancia, razonan en función de los intereses del capital financiero internacional. Algunos tratan de negociar un poco mejor. Yo sé distinguir, este gobierno no es lo mismo que el gobierno Macri, ¿no es cierto? El gobierno Macri se entregó, digamos, sin decir nada, o contento, porque hay que ver, hay que acordarse que cuando Macri firmó el acuerdo con el fondo, dijo que había que felicitar a Christine Lagarde, e incluso bailó de alegría, ¿no? Nadie que va al fondo va contento, porque por algo el fondo se lo conoce como prestamista de última instancia. ¿Qué es? Es como usted tiene problemas para pagar la tarjeta de crédito, va a la financiera del barrio. Cuando no puede pagar a la financiera del barrio, va al usurero del barrio. Bueno, acá es lo mismo. Acá no pudo pagar a fue al otro. No puede pagar al otro, termina cayendo en el fondo. Pero termina cayendo vencido. Entonces este hombre vencido y todo, bailaba y hacía una fiesta
¿no? Digamos, bueno, en ese sentido, yo quiero decir que distingo la política de este gobierno de la política de Macri. Ahora, lo cual no quiere decir que los dos son pagadores seriales. No sean pagadores seriales. Ah, que no sean, claro, que los dos no sean. Que no sean, sí. Claro, perfecto. Bueno. Sí, yo me imaginaba, mientras usted decía estas cosas, yo me imaginaba a San Martín, a nuestro querido José de San Martín, parado frente a un espejo, diciéndose a sí mismo, cruzar los Andes es imposible, ¿no? Claro, digamos que esta es la teoría del posibilismo, ¿no? De lo que se puede hacer. O sea, coraje, patriotismo y ganas de cambiar las cosas de cuajo, me parece que no hubiera en ninguna parte, por lo menos dentro de estas clases políticas que se manejan acá, ¿no? Es la política del posibilismo, es cierto, y en algunos personajes, como el que usted mencionó, de resignación, ¿no? Porque todo su discurso es de resignación. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Claro. No hay deseo de transformar, de reformar algo para que el país no entre en una decadencia, y esta pobreza, a lo mejor pueden recuperar algo que baje la pobreza, pero digamos, pasar del 40 al 25 de pobreza sería un éxito, pero hay un 25%, habría un 25 de pobreza, lo mismo, ¿no? Algo que marca la decadencia del capitalismo argentino, ¿no? Sí, es una decadencia que se inicia en la crisis de los años 70 y es una pendiente que tiene pequeños respingos, pero cuando uno hace la línea es embajada permanente, ¿no? Claro. Embajada permanente. Entonces, acá, si no hay una dirección política que se ponga las cosas que hay que poner y tome las riendas en serio y ponga el Estado y enfrente los intereses corporativos que hay que enfrentar, la decadencia va a seguir, por más que de golpe uno tiene 3, 4 años, 5 que la economía crece y después vuelve a caer y seguimos así, ¿no? Claro, pero los colgados del mapa, los que quedan colgados del mapa no se recuperan. Digamos, acá, Eduardo, cuando se recupera cierto sector que tiene posibilidades, pero hay una cantidad de gente que siempre queda colgada del mapa. Yo, teniendo en cuenta lo que usted decía recién con respecto a la economía, me llaman la atención algunas cuestiones. Usted dijo de la crisis que empieza en la década del 70, ¿no? Digo, todos los gobiernos que pasaron post-dictadura, quizás podríamos dejar afuera a Alfonsín, pero no sé, desde Alfonsín para acá, todos más o menos aplicaron las mismas recetas, digamos, no hubo, y si hubo alguien que hizo cambio de matriz, fue para perjudicar al país, como Carlos Menem, no para beneficiarlo, digamos, pero cambio de matrices en la Argentina no hay. No, la matriz productiva no se ha cambiado para nada. Incluso hay leyes de la dictadura, como la ley de entidades financieras, que permanecen todavía hoy. Es una ley de Martínez de Oz. Y ningún gobierno se animó a sacarla. Claro. ¿No? Como la misma, ningún gobierno se animó a investigar la deuda tampoco. Se ha formado una comisión bilateral en el Congreso para la deuda, no se reúne nunca hacen nada. Es solamente por la galería son esas cosas, ¿no? Claro. No, es claro, no solo sino que a medida que hay una crisis tras otra, la matriz productiva, consumista, productivista y cada vez más pendiente de la renta de la tierra, se acelera. Incluso ahora las posibilidades que hay, esas 6 leyes que está mandando el gobierno al Congreso, encabezadas por la ley de hidrocarburos y la ley del sector agrícola, que es un acuerdo con el sector agroindustrial, y la otra, la ley de la minería, profundizan, bueno, no me sale la palabra ahora, pero el modelo extractivista. Claro. El modelo extractivista de explotar y exportar recursos naturales o de liquidar nuestros bienes comunes, ¿no? Y eso viene siendo así desde los 70, pero se va acentuando cada vez más. Ningún gobierno resuelve eso, ¿no? No, claro, como ningún gobierno resuelve también el tema de la inflación, que como usted decía recién, eso hay que tomar decisiones políticas serias para resolver el tema, ¿no? Digamos, la inflación. Sí. La inflación es un problema estructural de la economía argentina. ¿Pero por qué? Que hay que remover. Hay un conjunto de empresas no muy grandes que son formadoras de precios,
que fijan el precio de lo que compran, de lo que venden, los términos de financiamiento, y eso es lo que avanza y que definen las cosas en cada momento, ¿no? Claro, claro. Si no se pone mano ahí, no. Es decir, si el Estado no juega el papel que tiene que jugar, no hay posibilidad alguna. En la mesa de negociaciones se resuelven pocas cosas, Claro. pocas cosas. Y cuando se toman medidas por consenso, no se resuelve nada, porque el consenso en realidad no deja contento a nadie. No, claro, claro. Entonces, no resuelve nada en realidad, ¿no? No resuelve nada. Pero bueno, la situación es esta, ¿no? La situación es esta. Bueno, vamos a ver, yo tengo la expectativa que con el tema de la deuda que va a pasar por el Congreso se va a convertir en una caja de resonancia, ¿no? Sí. Y eso va a poner a prueba a los 4 diputados de izquierda que va a haber, que van a tener que desarrollar argumentos, van a tener una gran oportunidad de lucimiento frente al conjunto de la sociedad. Pero van a tener que ser capaces de desarrollar argumentos sólidos, ¿no? Sí. Pero todo está preparado para que ellos sean las únicas voces más o menos críticas y serias que va a haber en el término de la deuda, ¿no? Claro. Y eso va a llegar hacia los sectores de la ciudadanía más bajos, que son los que van a sufrir el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. La salida, Eduardo, para usted, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando y de los últimos 40 años de democracia, ¿no? ¿La salida es eleccionaria? Bueno, por ahora no hay otra salida. No hay otra salida. No sé, hay mucha gente que está hablando de un nuevo 2001. Yo lo que pienso es que la historia no se repite, ¿no? Una vez como comedia y otra como tragedia. Eso lo dijo Marx hace muchos años ya, ¿no? Sí. Pero depende de qué salida habremos. Nosotros tenemos perspectivas como lo que hubo durante 15 años en Bolivia, que fue un gobierno elegido en elecciones burguesas, digamos, y sin embargo provocó transformaciones importantes, ¿no? Uno puede decir lo mismo en Venezuela. Chávez ganó no sé cuántas elecciones y provocó transformaciones. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela no han sido transformaciones profundas que alteraran la matriz productiva. El caso de Venezuela es un caso particular porque tiene petróleo y no mucho más, ¿no? Claro. Entonces transformar eso lleva mucho tiempo. No es el caso de la Argentina. Argentina tiene agro, tiene minería, tiene industria, tiene muchas cosas. Claro. La industria se está achicando cada vez más, pero todavía tiene un sector industrial importante y tiene un sector de pequeñas y medianas empresas que sigue siendo importante todavía. Claro. O sea, Argentina tiene más recursos que otros países, ¿no? Sí, sí. Habría que ver el tema de la extranjerización de la tierra y demás, porque a veces creemos que tenemos un país y tenemos otro, ¿no? A veces creemos, uno o por el común de la ciudadanía dice, país, qué lindo país Argentina, cuánto paisaje, cuántas tierras, qué sé yo, pero cuando uno empieza a hurguetear en todo eso se da cuenta que no le pertenece al país, que está todo en manos extranjeras. No, claro, ese es otro problema. En estos últimos 30, 40 años, la desnacionalización de la economía argentina, no solo en sectores industriales, sino en la tierra, también ha sido muy fuerte, ¿no? Claro. Ha sido muy fuerte. Claro. De todas maneras, hay grandes productores que son de origen argentino, ¿no? El problema es eso, que acá hoy una reforma agraria no tiene el mismo contenido que se le daba en los años 60, 70, porque hoy la tierra, para quien la trabaja, ¿quién la trabaja? Si hay muy poca gente trabajando, algunos sectores, en el resto, hoy la tierra son mucha maquinaria, mucho producto químico, y el capital financiero que nuclea todo eso. Casi no hay, el personal que trabaja es muy poco, no hay empresas integradas que tenían todo. Hoy se alquilan las máquinas, se alquilan los alambradores, en fin, todo ha cambiado muchísimo, todo eso, ¿no? Sí, todo eso. Totalmente. Entonces, pero también se ha apuntado de alguna manera, no quiero extenderme mucho más por su tiempo y por el tiempo de la radio, pero digo, se ha apuntado de alguna manera a educarnos de esa forma, ¿no? A que funcione de esa manera, ¿no? Y a dejar afuera una cantidad de gente o de la población que podría trabajar la tierra, que no la trabaja, porque no tiene ni siquiera la educación para hacerlo, ¿no? Claro, se implantó el facilismo, se implantó, digamos, exactamente, se implantó el sálvese quien pueda, y bueno,
vale más una changa que ir a... Es que en realidad, si a la gente le dan en un plan social 15, 20 mil pesos, y le dicen, bueno, tenés que trabajar por 38 horas por día, no van a ir a trabajar por 38 horas por día. No, claro. ¿Se da cuenta? Sí, no, eso es seguro. Entonces, pero... No, y acá se ha instalado lo que Gramsci llamaba el senso común, ¿no? Claro. El sentido común de dar las cosas hechas así, de una vez y para siempre, son obras de la naturaleza, el hombre no tiene nada que ver, esto está hecho así, y así hay que, a lo sumo hay que mejorarlo un poquito, pero no mucho más, ¿no? Claro, y acá la verdad que para salir de la crisis, sea por la vía que sea, hay que dar vuelta al país como una media, si no esto no tiene mucha salida. Eso es lo que venimos reclamando. Bueno, en buena hora que una persona como usted lo pueda decir al aire y que la gente lo pueda escuchar. Eduardo, gracias por estos minutos que nos dio, que fueron un montón, 30 minutos. Muchísimas gracias por estar predispuesto a nuestro llamado siempre. No, buenas tardes, gracias a ustedes por el llamado, y si no volvemos a hablar, el mejor año posible para todos. Sí, bueno, si no hablamos este año, hablaremos el año que viene, pero en algún momento lo vamos a volver a llamar. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, que esté muy bien. Estuvimos hablando con Eduardo Lucita, economista, que ya le voy a decir todos los datos que tenemos de Eduardo, que es integrante del colectivo EDI, economista de izquierda, colaborador de numerosas publicaciones de aquí y del exterior, integrante de la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda.